Jueves 21 de mayo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hebreos 7 versículo 25. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2 versículo 15. Salvación total y perpetua. Los dos versículos anteriores del estudio de hoy pertenecen al libro de Hebreos y al capítulo 7. Su contexto se relaciona a la salvación. En este se exhorta a la madurez a los cristianos hebreos, mostrando que el sufrimiento presente por Cristo está seguido por eterna gloria en él, algo que ni el judaísmo ni ninguna otra creencia pueden ofrecer. El cristianismo es una relación con Jesucristo. Como nuestro contexto es el capítulo 7 de Hebreos. El capítulo 7 de Hebreos, donde se explica que Jesús es un sumo sacerdote superior al sistema antiguo. Se utiliza la figura de Melquisedec, un misterioso rey y sacerdote del Antiguo Testamento, para demostrar que el sacerdocio de Cristo es eterno y perfecto, reemplazando la antigua ley judía. Los puntos clave de este capítulo 7 incluyen: la superioridad de Melquisedec. El patriarca Abraham reconoció la autoridad de Melquisedec dándole el diezmo y recibiendo su bendición, lo que demuestra que este sacerdocio es mayor que el de Leví y Aarón. Un sacerdocio sin fin. A diferencia de los sacerdotes levitas, que eran mortales y temporales, el sacerdocio de Jesús es eterno, sin principio ni fin, y está respaldado por un juramento divino. El cambio de la ley. La antigua ley de Moisés tenía defectos porque no podía perfeccionar a los seres humanos. Al establecerse un nuevo sacerdocio, también se requiere un cambio en la ley. Una mejor esperanza. El versículo 19 resume el mensaje central. La ley nada perfeccionó, y se introduce una mejor esperanza por la que nos acercamos a Dios. Dios. Hebreos 7 versículo 25, significa que Jesús tiene el poder absoluto y eterno para salvar a todas las personas que se acercan a Dios a través de él. Esto es posible porque Jesús vive para siempre, y actúa continuamente como nuestro sumo sacerdote, abogando e intercediendo por nosotros ante el Padre. Las verdades clave de este versículo incluyen: poder de salvación total. La frase «puede salvar perpetuamente» o «hasta lo sumo» significa que su salvación es completa, definitiva y eterna. No es una salvación temporal, ni depende de los esfuerzos humanos, sino del sacrificio perfecto de Cristo. Acceso directo a Dios. La salvación está disponible para los que por él se acercan a Dios. Indica que Jesús es el único mediador y el camino exclusivo para tener comunión con el Padre. Intercesión continua. Jesús vive siempre para interceder. Significa que Él actúa permanentemente en el cielo como nuestro defensor, representando a los creyentes, sosteniéndolos en sus debilidades y garantizando su seguridad eterna. En nuestros países occidentales, la ciencia, la tecnología y las instituciones sociales y políticas han creado un entorno cómodo y seguro. Como resultado, ya no necesitamos a Dios. El barniz cristiano y las formas religiosas solo están ahí para formar parte de la cultura. El hombre de hoy es un ciudadano, un consumidor, y ha metido a Dios en el armario. Sin Dios, ha creado un vacío en su interior que intenta llenar con todo tipo de aparatos. El hombre busca siempre la paz y el amor verdadero y necesita una esperanza más allá del presente. El mundo material que ha construido es incapaz de satisfacer estas necesidades. De hecho, el hombre creado a imagen de Dios necesita a aquel que lo creó. Así de sencillo. Su mayor error, el que le condena para siempre, es negarse a admitirlo. Sin embargo, Dios ha hecho todo lo posible para ganarse nuestra confianza. Se revela a sí mismo en esa obra única e insustituible, es decir, la Biblia. Nos dice que un día tomó forma humana en la persona de Jesucristo. Ya que el hombre comete pecados, necesita a un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Él tuvo que pagar por haber nosotros rechazado a Dios y haber cometido pecados. Jesús es el único que puede permitirnos vivir en relación con Dios. Solo Él puede llenar el vacío de nuestros corazones. Él quiere hacerlo, pero para lograrlo debemos aceptar a este Salvador y su sacrificio con fe, es decir, con confianza. Te está llamando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 versículo 28. Hebreos 2 versículo 15 explica que Jesús vino a liberarnos del miedo a la muerte, un temor que mantenía a la humanidad bajo una constante esclavitud espiritual y psicológica. Este versículo aborda dos puntos centrales: el origen del temor. El miedo a la muerte es una de las angustias más profundas del ser humano, ligada a lo desconocido y al castigo. La liberación. Al vencer la muerte en la cruz,
Jesús elimina ese dominio y nos permite vivir con esperanza, paz y verdadera libertad. En el versículo anterior, se describió a Satanás como aquel que ejerce el poder de la muerte. Siendo Satanás el que tentó al hombre a caer en el pecado, Génesis 3 versículo 1 al 7, y quien nos tienta a pecar en la actualidad. Efesios 4 versículo 27, 1 Pedro 5 versículo 8, 1 Juan 3 versículo 8, Satanás ciertamente puede traer muerte y destrucción en nuestras vidas. Romanos 6 versículo 23. Es común que las personas rechacen la obediencia a Dios porque la vean como algo demasiado restrictivo. En realidad, es justamente lo contrario. El pecado nos hace esclavos, mientras que la sumisión a Cristo nos hace libres. Juan 10, versículo 10. Gálatas 5 versículo 1 y versículo 13. La forma particular de esclavitud que ejerce el diablo en este versículo es el miedo a la muerte. Cuando tenemos miedo de morir, podemos tomar todo tipo de decisiones inmorales e irracionales. Convertirnos en cristianos no nos hace inmunes a este miedo, por supuesto, pero nos proporciona una perspectiva muy diferente sobre la vida y la muerte. En lugar de temer a la muerte por encima de todo, y vivir como esclavos de ese temor, el creyente salvo puede aprovecharse plenamente de una vida más abundante, a través de Cristo. La razón fundamental por la que Jesús puede ofrecernos este tipo de confianza, es que Él mismo la puso en práctica con su ejemplo. Jesús no es simplemente un espíritu desapegado que nos da órdenes en algunas ocasiones. Tal y como ya se ha explicado en este pasaje, Jesús asumió los sufrimientos que todos experimentamos en nuestras vidas, y esto no solo le permite consolarnos con compasión, sino que hace que su sacrificio y victoria se nos pueda aplicar a todos nosotros. Entonces, si Jesús ha experimentado nuestro dolor y sufrimiento, podemos estar seguros de que también comprende nuestras dificultades. Según el autor de Hebreos, tiene sentido que el plan final de Dios para nuestra salvación involucrara a un sumo sacerdote que sea eterno, sea exaltado y no tenga pecado. La esencia de este pasaje ha sido la superioridad del sacerdocio de Jesús con respecto al del antiguo pacto, Hebreos 7 versículo 22. Una de las ideas de las que se ha estado hablando es que el sacerdocio del antiguo pacto no fue prometido con un juramento, Hebreos 7 versículo 20, mientras que Jesús recibió esa promesa de Dios, Hebreos 7 versículo 21. Los sacerdotes solo podían servir hasta la muerte, Hebreos 7 versículo 23, mientras que Cristo está vivo para siempre, Hebreos 7 versículo 16. Los versículos posteriores también mencionarán el hecho de que los sacerdotes humanos tienen que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, Hebreos 7 versículo 27, mientras que Jesús no tiene pecado, Hebreos 4 versículo 15, y que los sacrificios de animales nunca pueden igualar el sacrificio único y perfecto ofrecido por Jesús en la cruz. Hebreos 9 versículos del 11 al 14. Este versículo resume la idea general de este pasaje, que Jesús es el cumplimiento perfecto y completo del papel prometido de sumo sacerdote por parte de Dios. Todos los atributos de Cristo que se enumeran aquí, corresponden a los atributos que se le han asignado a Jesús en otras partes del libro de Hebreos, así como en el Nuevo Testamento. Jesús es Hijo del Dios viviente. Juan 6, versículo 69. Él es inocente y está sin pecado. 2 Corintios 5, versículo 21. Está separado de los pecadores, en el sentido de que fue tentado sin caer en pecado. Hebreos 4, versículo 15. Y Jesús es exaltado por Dios. Filipenses 2, versículo 9. Un tema fundamental de Hebreos es la confianza que debemos tener en Jesucristo. La razón para argumentar que Jesús posee un sacerdocio superior es para animar a los creyentes a no desvanecerse bajo la persecución. En lugar de apartarnos o regresar al sistema imperfecto del judaísmo, debemos estar dispuestos a mantenernos firmes en el Evangelio. Hebreos 3, versículo 6. Hebreos 2, versículo 15, explica que Jesús vino a liberarnos del miedo a la muerte, un temor que mantenía a la humanidad bajo una constante esclavitud espiritual y psicológica. Este versículo aborda dos puntos centrales: el origen del temor. El miedo a la muerte es una de las angustias más profundas del ser humano, ligada a lo desconocido y al castigo. La liberación. Al vencer la muerte en la cruz, Jesús elimina ese dominio y nos permite vivir con esperanza, paz y verdad.